Eh, para mí Ujú. es un gran gusto, un gran honor, ya sabes, estar en este instituto, amiga. De verdad que eh, siempre fomentando el que las personas nos sigamos preparando, entonces eso es algo muy, muy lindo. Y no se diga en la argumentación que es tan importante para que todas nuestras ideas las podemos plasmar de manera clara. Así es, y pues bueno, si te parece, bueno, buenas noches a todos. Ya estamos en esta gran transmisión, ya están escuchando un poquito a mi querida doctora Luz Helena García Chávez, que estaba hablando precisamente de este gran tema que va a estar impartiendo con nosotros a partir de este próximo jueves 29 de febrero, un mes, un año bisiesto, mi querida Luz Helena, es de buena suerte. Vamos a empezar con este gran curso y como ella lo decía ahorita, este tema tan interesante y a veces que poco se toma en cuenta las cuestiones de la argumentación jurídica y precisamente, fíjense, vamos a tener este gran taller de argumentación jurídica que vamos a estar compartiendo con todos ustedes y con mi querida Luz Elena, que es realmente quien lo va a impartir. Estas cuatro sesiones el próximo jueves 29 de febrero, jueves 7 de marzo, jueves 14 de marzo y jueves 21 de marzo. Van a estar 4 jueves trabajando con ella con temas fundamentales. Ojo, son el horario es de 18 a 21 horas, cada sesión es de 3 horas. Imagínense todo lo que vamos a aprender con ella. Y entre los puntos medulares que ella ahorita va a explicar un poco, recuerden que esto es una plática introductoria, es una transmisión a efecto de que ustedes conozcan un poquito los temas que va a estar desarrollando mi querida Luz Elena durante estas 4 sesiones y ella nos va a hablar de introducción a la argumentación jurídica, la estructura de los argumentos jurídicos, el tipo de argumentos, el análisis de caso para la construcción precisamente de esa argumentación, técnicas de persuasión, argumentación en diferentes áreas del derecho, va a tocar temas de derecho penal, civil, laboral, el manejo de objeciones y contraargumentos, ética en la argumentación jurídica, argumentación y toma de decisiones judiciales y va a realizar una práctica de argumentación jurídica a través de simulacro de juicios y debates para practicar precisamente todas esto que se haya trabajado en sesiones anteriores y efectivamente para que tengamos una retroalimentación y una mejora de habilidades argumentativas. Mi querida Luz Elena, el temario que hiciste para estas 4 sesiones es muy ambicioso, es muy interesante. Platícanos un poquito para la gente que nos acompaña a través de las redes sociales de INDECA y dentro de la plataforma de Zoom, el por qué nos hace falta a nosotros como abogados, sin importar la materia a la que nos dediquemos. Este es un punto bien interesante porque hay cursos que son enfocados a los penalistas, a los civilistas, a los laboralistas, pero en específico, mi querida Lucelena, es de estos pocos cursos que van enfocados para todo el foro jurídico sin importar el área a la que nos dediquemos. Bienvenida como siempre. Gracias, querida amiga. De verdad que, reitero, es un gran gusto estar aquí en el INDECAF. De verdad que, un gran honor, amiga, y como siempre, insisto, fomentando este tipo de cursos. Sí, mira, se me hizo muy interesante. La verdad que no, vamos a ver un poquito de todas las materias, ¿no? Los que han tenido la oportunidad de estar conmigo vemos un poquito quizá lo que diga la norma y también vamos a ver pero más que todo práctico. Ajá. Entonces la idea es que nosotros, quizá nuestra primera clase, que es un poquito más introductoria, vamos a ver de manera rápida los tipos de argumentos, la lógica, ¿no? Siempre digo, para que tú puedas plasmar bien el razonamiento jurídico, por ejemplo, nosotros de este bando del operador, tenemos que entender el problema, ¿sí? A veces nos presentan promociones muy claras, ahora sí que al grano, ¿no? La idea central. Y todo puede estar en una hoja y es suficiente. No necesariamente tienes que hacer un escrito con muchas páginas para que consideremos que sea algo completo, ¿no? O sea, la idea es que uno entienda el contexto de lo que vas a transmitir, qué deseas hacer, y sobre esa base nosotros empezamos a trabajar y a dar contestación al respecto. Esto también está enfatizado, enfocado, no solo a la parte de operador judicial, sino también a los abogados en general.
¿no? O sea, tanto para litigio o igual para docencia o también para operador judicial. Bueno, pues el curso va a tener de todo un poco, ¿no? Esa es la idea. Así es, mi querida Lucelena, por eso yo comentaba la importancia de que no se está basando solamente en una materia. Y aquí en esta parte dices, la primera sesión evidentemente va a ser una cuestión teórica, pero cuando hablas de la construcción del argumento para el debate, para el contraargumento, cuando nosotros hacemos escritos, a veces creemos que entre más grandes sean las demandas, las contestaciones y todo eso, estamos diciendo más. Y a veces el que sea voluminoso no significa que estemos diciendo mucho. Muy probablemente es mucho de la paja y esa es la parte importante que nos va a ayudar a construir, dar argumentos precisos y contundentes, ¿no? Esa es la parte importante de este curso. Es correcto. Por ejemplo, mi experiencia que tuve al trabajar en el centro de justicia fue que con los jueces, insisto, que estuve trabajando, eran muy enfáticos en mencionen el hecho circunstanciado, ¿no? Que se lo decían a la fiscalía, dígame el hecho circunstanciado. Este, Sobre todo un juez era muy enfático. Bueno, sobre cuál es la base normativa, porque la base normativa maneja varias hipótesis sobre cuál está plasmando el hecho. Entonces, esa va a ser una parte muy importante porque vamos a poder ver cuántas hipótesis maneja un mismo dispositivo legal, porque a veces nada más citamos a X artículo de X norma, sí, pero ese artículo maneja 9 hipótesis. ¿De cuál me estás hablando? ¿No? Entonces, es lo que vamos por ejemplo, en materia penal vamos a hacer ese enfoque, este, y bueno, también en las diversas materias vamos a ir practicando. La primera sesión, sí, vamos a ver un poquito, les decía, no va a ser porque luego escuchamos los términos de filosofía o lógica y dices, ay, no, guácala, ¿no? Y la verdad son materias bien padres, porque nos ayudan a construir precisamente ese conocimiento. Entonces, si nosotros, vamos diciendo un poquito de la teoría, pero va de la mano con la práctica, pues se va a ir haciendo muy dinámico y el tiempo se va a ir volando. Eso se los aseguro, ¿no? Entonces, pues esa sería el contexto, querida Cris. Muchísimas gracias. Y Luz Helena, platícanos un poquito, aquí cuando tú hablas de los tipos de argumentos en el derecho y están mencionados varios, el argumento jurídico basado en la legislación, en la jurisprudencia, en la equidad y en la justicia, y fíjate que comentaban por ahí, ahorita ya la cuestión de la argumentación es súper interesante, pero también ya el argumento tiene que ir cambiado y tiene que ir enfocándose también ya lo nuevo en cuestiones de perspectiva de género, perspectiva de infancia, porque tenemos que aprender también a construir hacia dónde vamos y a quién estamos representando, ¿no? Claro, bueno, aquí vamos a mezclar, les digo, un poquito de todas las materias. Por ejemplo, ahorita que estoy en materia administrativa, eh, estamos viendo, por ejemplo, casos que tienen que ver con el régimen de pensión jubilatoria, ¿no? Cuando unos escogieron en el séptimo transitorio con la ley del ISSSTE o el décimo transitorio. Entonces, ahorita lo que mencionas de, bueno, la importancia de la argumentación, que por ejemplo, para dar respuesta a ese tipo de planteamiento jurídico, es importante no solo, por ejemplo, ver el argumento sistemático o teológico, sino también, por ejemplo, el psicológico. ¿Cuál fue en sí el motivo por el cual en su momento se dio esa reforma que fue en 2008, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué fue? Pero también tenemos que hacer incluso una interpretación histórica, porque todo eso pues tiene una lógica del por qué se llevó a cabo esa reforma legal y aun cuando podamos decir, ay, pero ¿sabes qué? Esa petición la está pidiendo una persona que es dentro de un sector vulnerable, como es la de la tercera edad, pudiéramos decir, hay que juzgar con perspectiva de género. Sí, pero también tiene límites, o sea, tenemos que emplear otros tipos de argumentos, ¿no? Te digo, puede ser el psicológico, el teológico, histórico, porque hay que ver
todo este contexto desde el por qué se dio la reforma, cuáles son los candados que tiene esa, por ejemplo, que va pegado con el mínimo vital, que luego nos meten mucho ese argumento. O pero bueno, sabes que yo ya, además de cuando lo escogí, y ahora que quiero un nuevo planteamiento en relación a ese punto, ya soy alguien vulnerable, sí, pero tenemos que ver todo el contexto para poder dar una respuesta siempre contundente, ¿no? Y yo siempre digo, por ejemplo, de mis autores favoritos, Tolkien, ¿no? Que es el de los derechos en serio. Si nosotros entendemos el contexto de todos los derechos implícitos en esa solicitud que llega a nosotros, hay que verificar, bueno, qué es lo que me está pidiendo, pero también si son o no justificadas esas restricciones, porque ningún derecho es absoluto, hay que ver también el por qué motivó a esos candados, ¿sí? Y pero también dar una explicación en donde nosotros también cumplamos con dar el complemento de la fundamentación y motivación, ¿no? O sea, dar todo el contexto para que también el solicitante pues se vaya conforme con la respuesta que uno pudiera generar. Pero pues bueno, esa es la importancia de la argumentación, ¿sí? También tiene que ver, por ejemplo, luego nos ponen a sufrir, que dice, bueno, por ahí hay una causa de pedir, en aquellos casos en donde no hay suplencia. Entonces, ese es otro punto, hay que interpretar y hay que estudiar y analizar, comprender todo el escrito de manera íntegra. Ajá, no solo ciertos apartados. Y a la vez, si nosotros somos claros y precisos, pues no va a ser necesario quizá una aclaración, ¿no? Que me manden llamar para que aclare mis ideas. Si yo desde un inicio ya las tengo claras y las plasmo. Cosa distinta que si hago un tutti frutti, a lo mejor menciono como acto determinado punto, pero en la integridad de la demanda se advierten otros. Entonces, por eso les digo, es importante ir ubicando todos estos puntos que los vamos a ir comentando a lo largo del curso y siempre va a ir de la mano con cuestiones de práctica para que se les haga dinámico. Y fíjate que hay un tema bien interesante, a mí me parece súper interesante, la cuestión del uso de la retórica y la persuasión, mi querida Luz Helena. Cuando tenemos una buena retórica, nosotros nos olvidamos que nosotros tenemos que persuadir precisamente. Esa es una de las grandes funciones que tenemos nosotros como abogados. ¿Qué pasa con Y esta cuestión? fíjate que todo es un tema padrísimo, la persuasión, que es el convencimiento, ¿no? O sea, yo tengo que Así ver la es. manera de que yo lo que menciono convenza a la persona pues que me va a resolver. Sin embargo, también aquí lo que siempre he dicho, el razonamiento jurídico, es la visión completa, pero dependiendo de las premisas, que es como se consolida, ¿no? Primero mi base normativa, los hechos, esos hechos cómo los voy a acreditar. Entonces ahí ya entra otra de las premisas que sería el razonamiento probatorio, ¿sí? Porque aunque yo hable muy bonito, pero pues si no hay elementos, pues también no estás cerrando la idea como debe ser, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos que también tiene que verificar el juez o el juzgador, porque podrás tener argumentos muy sólidos en cuanto a estructura, pero al momento de que se haga la valoración, vemos que no se concluye bien esa idea y entonces pues no van a tener la fiabilidad que a lo mejor tú planeabas, ¿no? Entonces, por eso les digo, todo eso tenemos que ir armando desde la estructura de qué es lo que pretendo yo llevar a ese órgano como controversia para que me resuelvan, ¿no? Y luego otro tema bien interesante, Lucelena, que también vas a estar desarrollando dentro del tema, hablamos mucho de objeciones. Ahorita me quedo un poquito con esto de que está muy, no sé si decirlo de manera correcta, muy de moda la cuestión de hablar de razonamiento probatorio, pero muchas veces Ajá. comprendemos qué es el razonamiento probatorio, o nada más lo repetimos, ¿no? Tenemos que entender por qué hablamos de razonamiento probatorio. Y luego hay otro de los temas que me parecen también súper interesante porque siempre las están mencionando, por lo menos mucho en materia penal, la cuestión de las objeciones.
¿Qué tiene que ver? Muchos van a decir la cuestión de las objeciones con la cuestión de la retórica, la argumentación, la persuasión, y luego aquí otro tema bien interesante, la cuestión de la responsabilidad ética precisamente en el uso de esos argumentos. Claro, bueno, por ejemplo, ya que estamos entrando en los juicios orales, ¿no? Este, por ahí luego te topas con ciertas cuestiones cuando a lo mejor todavía no nos cae el 20 de la reforma, de que ya estamos en juicios orales, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un interrogatorio a los peritos o a algún testigo, como, ¿cuál es mi base? Los hechos. Siempre van a ser los hechos. O sea, yo te voy a ir llevando a lo que quiero que el juzgador tenga como dato fidedigno. Ajá. Entonces, si es un perito, primer punto, tengo que acreditar que eres apto para dar el contexto de lo que se te dijo que investigaras, ¿no? De ese dictamen. Ahora, ambas partes se rigen bajo el principio de igualdad de armas. Entonces, en ese contexto, primero la parte que lo oferta inicia con ese interrogatorio. Insisto, primero es con la acreditación y luego ya nos vamos sobre los hechos. ¿Qué pretendo yo acreditar con ese dato que yo le pedí que investigara en caso de perito? O si estuvo en el acontecimiento de los hechos, pues igual visualizar eh, que sí son fidedignos todos esos datos que nos está aportando. Eh, Al hablar luego del contrainterrogatorio, o si yo estoy objetando, tengo que saber las reglas de cómo hacer un interrogatorio. Por ejemplo, una pregunta no puede tener más de dos hechos, ¿no? Entonces, si son varios hechos en una pregunta, pues yo digo objeción, ¿no? O si lo estoy llevando a que me conteste algo, estoy incidiendo en la respuesta. Entonces eso también pues no va a ser válido. En relación a la ética, me parece también muy importante porque, pues bueno, yo creo que todos nos debemos de conducir bajo la premisa de que recuérdense, si estamos ahorita hablando de pruebas, pues que tiene que acercarnos a la verdad, ¿no? Nunca va a haber una verdad absoluta, pero sí lo que yo estoy aportando tiene que llevarme al descubrimiento de esa verdad del enunciado de hecho. Entonces, este, mi, la ética con la que nosotros nos debemos de conducir es precisamente, eh, pues que todas esas bases parten de una fiabilidad de la prueba, ¿no? No me estoy inventando cosas. O en su caso, pues también ver que las partes tengan la misma oportunidad procesal. Por ejemplo, digo, eso, no sé, ay, Cris, es que tocas temas bien padres, que es muy, escueto el tiempo para ahorita explayarme, pero por ejemplo, ahorita estoy estudiando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya nos maneja que las partes van a poder ofertar, por ejemplo, a los peritos. Ahorita me voy a mi estado, que es donde conozco un poquito más de la materia familiar, y en el caso, por ejemplo, de ahorita cómo se conduce, es que el órgano jurisdiccional nombra al perito de la lista oficial. Y cuando uno quiere ofertar un perito, lo que hace es el juez no te la tiene como para que tú ofertes un dictamen, sino para que ese perito que tú nombres sea una especie de asesor, ¿no? Entonces, como el perito cuando se va a someter al interrogatorio, pues tú no conoces muchas cuestiones técnicas, para eso tienes a tu asesor, ¿no? Pero bueno, suponiendo que uno desconoce esa parte, yo creo que sobre esa base de igualdad de armas, pues tenemos que ver la manera en que no esté alguien en desventaja de otro, ¿no? Entonces, insisto, ya sobre la marcha, vamos a ver cómo va operando esta manera y pues bueno, muchos de esos temas los vamos a tratar, querida Cris, en el curso. Igual les voy a pasar tips, y demás, ¿no? Pero todas las sesiones siempre van a tener fines, ¿verdad? Y objetivos para que siempre nuestros eh, estudiantes ahora sí que se animen y digan, ¿valió la pena?
porque en todas las sesiones me llevé algo, ¿no? Que esa es la idea. Así es, mi querida Luz Helena. Recuerden que esto solamente es una plática introductoria de lo que va a ser este gran curso de argumentación para abogados. Son 4 jueves. Arrancamos este jueves 29 de febrero, 7, 14 y 21 de marzo. Será un curso totalmente virtual y va a estar con nosotros mi querida doctora Luz Helena García Chávez. El horario va a ser de las 18 a las 21 horas, cada sesión de 3 horas, para que precisamente pueda aprovecharse cada una de las sesiones en 3 horas. Estoy seguro de que va a compartirnos mucha información y evidentemente llegar, como dice ella, al objetivo de llevarnos algo y ya estarlo materializando, mi querida Luz Helena, precisamente en esos simulacros, en ese taller al final de las sesiones respecto de hacer estos debates para practicar precisamente todo esto que compartas en sesiones anteriores respecto de la argumentación. Y será muy interesante, porque supongo que trabajarás con diversas aristas y ellos en diferentes posturas, ¿no? Porque no va Así a ser es, el mismo querida amiga. argumento si soy defensa, si soy autoridad judicial, si soy ministerio público, si soy un asesor, si soy una víctima. ¿Qué pasa con la construcción de los argumentos partiendo de cada una de las perspectivas, no? Claro, claro, pero digo, si nosotros tenemos bien claro la idea y la entendemos, va a ser muy fácil que nosotros nos demos a explayar y que nos pueda captar ese mensaje que queremos compartir, pero a la vez también vaya bien estructurado, por lo que comentábamos hace rato, ¿no? De que va, o sea, sí sirve la persuasión, pero tiene que ir siempre de la mano con algo que nos apoye en que ese enunciado de hecho tiene un respaldo de una prueba, sobre todo, que mejor que sea científica para que sea comprobable y no haya duda de esa fiabilidad de la prueba. Ajá. Ahí está, pues hemos escuchado un poquito, de verdad agradecemos, está atorada en el tráfico, mi querida Luz Helena, y aún así dijo, yo me conecto, yo platico un ratito con ellos, y te agradecemos muchísimo porque a pesar de la situación en la que estás aquí con nosotros, y bueno, pues los invitamos a que participen, a que se inscriban en este gran curso de argumentación para abogados con independencia de la materia. Se van a realizar ejercicios en materia civil, en materia penal, en materia laboral, y vamos a estar 4 jueves a partir de este 29 con mi querida Luz Helena. Entonces, pues los invitamos, participen para que estén desarrollando estas actividades y precisamente se animen a participar ya en la práctica final que se va a estar desarrollando en el curso. Pues mi querida Luz Helena, amiga, siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros y arrancamos este próximo jueves con este primer curso que vas a impartir este ya 2024 en INTECA. No, para mí es un honor, gracias por la cordial invitación y seguimos a la orden, amiga. Muchas gracias a Bueno, pues todos los que se conectaron. así es, muchísimas gracias a todos los que están dentro de Zoom, a los que nos siguieron a través de redes sociales. La información ya está en grupo, se las han colocado también en el chat. Y bueno, pues los esperamos este próximo jueves. Para quienes preguntaban de las grabaciones, sí, se comparten las grabaciones de los cursos por 90 días para que ustedes puedan estarlas revisando, repasando, retroalimentándose. Y bueno, también se les comparte. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, mi querida Luz Helena. Nos vemos el próximo jueves. Claro que sí. Bonita noche, nos vemos. Gracias a todos. Buenas noches.